Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Ha sido primer ministro 2 veces, una con Humala, la otra con Martín Vizcarra. Ha sido ministro de Defensa y ahora tiene partido propio, Libertad Popular. Gracias por acompañarnos, Pedro Buenas noches, Preteriano. Fernando, encantado de estar en su programa por vez primera. No, gracias. Esta fase de colaboración que se habría establecido entre el Congreso y el Ejecutivo, distinta a la confrontación que usted ha vivido, ¿no?, en 2 oportunidades, debiera hacerle bien a ambos poderes. ¿Está sucediendo eso? A ver, durante la campaña electoral advertimos que Castillo, Boluarte y Cerrón eran una amenaza para la democracia, el orden constitucional y la estabilidad económica del país. Hoy día, Castillo está preso por golpista y corrupto. La presidenta Boluarte con las manos manchadas de sangre por acusaciones de violación de los derechos humanos, y ha logrado algo impensable. Después de 25 años, ha colocado la economía del país en recesión. Y finalmente, Cerrón, prófugo de la justicia. Y en este escenario, una complicidad en el Parlamento impensable, con el aval de Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás compañía. Un panorama terrible el que describe. Ahora, pero ese panorama debiera darle gobernabilidad a Dina Boluarte. Yo creo que lo que está ocurriendo es sumamente grave, porque ¿en qué se distingue un gobierno democrático? En el respeto a la Constitución. La Constitución nace en el mundo democrático para limitar el ejercicio del poder. Y hoy día tenemos un Parlamento que amenaza violar el orden constitucional, a pesar de las advertencias de organismos internacionales como Naciones Unidas. Se refiere al tema de la Junta Nacional de Justicia. Exactamente. Y la OEA. Hay una lógica jurídica que realmente resulta alucinante. Parece que la memoria para algunos es selectiva y corta. ¿Acaso no nos acordamos que durante el primer gobierno de Alan García, mediante la fuerza bruta de los votos, no se aprobó una ley para que Alan García intentara el asalto de los bancos, compañías de seguros? ¿Acaso nos hemos olvidado que la fuerza bruta de los votos permitió al fujimorismo destituir a 3 magistrados del Tribunal Constitucional? Parece que algunos se han olvidado. Inclusive que durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, el Estado peruano fue condenado. La fuerza bruta de los votos no convierte en constitucional una ley. Entonces, a esta primera pregunta que le hice, si esta colaboración entre Congreso y Ejecutivo funcionaba para bien, usted me dice que para mal. Yo lo que veo no es una colaboración. Yo lo que veo es una cohabitación política. Una coincidencia. Con objetivos políticos claros, en donde el gobierno, debido a su debilidad, guarda silencio. Enjuagues. Por ejemplo, la presidenta Boluarte, frente a la escandalosa fuga de un sujeto que fue el jefe del partido de gobierno, se ha quedado callada. Este Congreso ha sido incapaz de citar al ministro del Interior y al comandante general de la policía para que expliquen cómo en sus narices se fugó este delincuente Cerrón. Porque hubo unas horas que le dieron antes de que la policía llegara a donde probablemente hubiera estado. Esa es una excusa para ingenuos. Pero hoy en día el prófugo Cerrón, frente a casi la mudez parlamentaria, llega a burlarse públicamente hasta de la policía. Es un caso similar al de César Inostroza, ¿no? Bueno, el caso de César Inostroza es como consecuencia de una conducta delictiva evidente, que algunos curiosamente tratan de comparar la conducta delictiva del Consejo Nacional de la Magistratura y del prófugo de la justicia Inostroza con la labor que han desarrollado los miembros del Consejo Nacional. Usted mencionó un tema importante que habló de una presidenta manchada de sangre, refiriéndose con las manos de sangre, sí, a las protestas de enero y diciembre y al saldo fatal, sí, que el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos dice que son 50 más o menos. ¿Le ha parecido que el gobierno, por un lado, sí ha estado abierto a esa investigación? O sea,
respeta de palabra a esos fueros internacionales, pero cree que aquí está demorando mucho las investigaciones. ¿Qué habría que hacer? Yo no puedo creer en la palabra de una presidenta que fue ministra de Castillo, que guardó silencio durante todo el calamitoso gobierno de Castillo, que fue a Suiza a hablar contra la minería, porque hay que decirlo claramente, Fernando, uno de los grandes éxitos de la izquierda en el país ha sido el bloqueo de las inversiones mineras. Él se está refiriendo a un discurso que ella dio en el foro de Davos. Por supuesto. Ahora, también hay otros que han cambiado repentinamente. El presidente del Consejo de Ministros hasta hace poco pedía la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Por esa razón, yo esas conversiones tácticas no las avalo. Este es un gobierno que fue elegido en una fórmula. En esa fórmula estaban Castillo, Boluarte y Cerrón. Cerrón que fue excluido, fue tachado. Pero era digamos una fórmula que trabajó de manera unida durante la campaña electoral. Ahora tenemos otra... No nos olvidemos que la presidenta Boluarte fue cercanísima a Cerrón. Inclusive hay una investigación que prácticamente está en el olvido. Se alejó de él antes que de alejarse de Castillo, ¿no? Bueno, acá yo no dudo de la sucesión constitucional. Algo que me interesa preguntarle por la experiencia que usted tiene de primer ministro es que estamos viviendo un presidencialismo peculiar, porque tenemos un primer ministro de fuerte perfil que por momentos apantalla a la presidenta. Estamos viviendo una anomalía constitucional, Fernando. Este sistema que tenemos no existe en ninguna democracia occidental. Tenemos un gobierno sin partido político, sin parlamentarios, sin cuadros técnicos. Tenemos la improvisación en síntesis. Eso no existe en ninguna democracia seria, respetable en el mundo. Usted estaba de acuerdo con el adelanto de elecciones, que hubiera pasado otra fase, exactamente, incierta, pero otra fase. Nosotros en Libertad Popular no hemos cuestionado el acceso constitucional de la presidenta Boluarte. O sea, no cuestionan su legitimidad, su legalidad. De ninguna manera. Es más, yo creo que ella hizo bien en desmarcarse del golpista. Algunos dicen que ella traicionó a Castillo. Bueno, en eso son muy hábiles los izquierdistas. En realidad, la presidenta Boluarte no lo traicionó. Quien traicionó al pueblo, el verdadero traicionero, es Castillo, que dio el golpe de Estado. Sí. Bueno, la presidenta dice que no es de izquierda, dice que sí. No es de izquierda la presidenta. ¿Cómo? Dice que no es de izquierda la presidenta. Bueno, hasta hace poco la presidenta adhería al ideario de Perú Libre, que es, según ellos en síntesis, marxismo, leninismo y mariateguismo. Ahora es casi una beata que se arrodilla y reza ante el Señor de los Milagros. No se la nota ideologizada, ¿no? Es ella que se adapta a las circunstancias y a los socios políticos que tiene. Bueno, en la práctica está demostrando que es voluble, que no defiende principios y que además parece que tiene ahora un gusto por el poder. Pero su ineptitud, Fernando, es imperdonable. ¿Y cómo evalúa que haya viajado? Un viaje que se veía a todas luces innecesario y con unos saldos terribles que se grafican en el rostro de Francisco. Creo que un presidente debe viajar, pero en ese contexto la presidenta no tenía una agenda relevante y considero que además ante la crisis para rescatar a los peruanos varados en Israel, el avión presidencial debió ponerse al servicio de esos peruanos. A propósito del avión presidencial, ayer me lo decía acá el ministro Jorge Chávez Cresta de Defensa, que ya se había decidido hace 3 meses la compra de esos dos aviones de los que habló la presidenta. Entonces no ha sido una iluminación durante el viaje entre Roma y Lima, sino que ya se había decidido. Ahí veo cierta imprecisión, irregularidad que nos están queriendo contar. ¿Son necesarios aviones Boeing para las Fuerzas Armadas? Yo creo que las últimas emergencias han demostrado
que el Perú no tiene la suficiente capacidad. Perdón que lo voy a interrumpir, pero tenemos un enlace porque se está votando se acaba de aprobar el presupuesto de crédito suplementario, que se presume que con esta colaboración que hay entre los dos poderes, pues sea un crédito suplementario a la medida de los proyectos que más interesan a esta variopinta coalición que apoya al gobierno. Este es un gobierno absolutamente inepto. No tan corrupto como el de Castillo, tampoco tan inepto como el del golpista. Estamos en la recta final del gobierno, Fernando, y según cifras oficiales, quedan pendientes por ejecutar más de 37.000 millones de soles en inversiones. Esto es un escándalo, esto es una inmoralidad, esto debe causar indignación nacional. Esa es la penosa realidad de este irresponsable y vergonzoso gobierno. Esto es teatro. Este Parlamento, por el contrario, está afectando la reputación internacional del país, está agravando la crisis política. ¿Quién va a invertir en un país en donde el Congreso amenaza y viola el orden constitucional, donde cuando rompe las reglas del juego? ¿Cree que se va a consumar esa amenaza sobre la Junta Nacional de Justicia la subsiguiente semana? Porque la próxima va a ser representación. Bueno, parece que frente, como lo hemos mencionado, a los llamados a la cordura de organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, este gobierno no pretende acatar lo que es su responsabilidad, el respeto y la defensa del orden constitucional. El gobierno constitucional. debiera presionar al Congreso, ya que se lleva bien con él, para que no consume la defenestración de la Junta Nacional de Justicia. Este gobierno, como en muchas cosas, guarda silencio y prefiere la complicidad frente a los atropellos del Congreso por temor político, naturalmente, ¿no? Ya hemos llegado a un nivel de escándalo que el congresista violador, los mochasueldos, los niños de Acción Popular, Soto, la señora Amurús, ya forma parte de la normalidad parlamentaria. Claro, pero ahí también hay una responsabilidad del Ministerio Público, ¿no?, que debiera ser más valiente al ir más allá de la inmunidad parlamentaria y procesar a esos congresistas. Sin duda alguna. Y también hay una responsabilidad de los partidos políticos. El señor Acuña impúdicamente dijo que no iba a avalar corrupción en la Alianza para el Progreso. Y hemos visto que la cantidad de parlamentarios de Alianza para el Progreso, entre ellos su propia hermana, acusada de robar, porque hay que ser claros, acá lo que han hecho estos parlamentarios es robar el sueldo. Mochar sueldos es robar, ¿no? Y es delito. Se mantienen de perfil. Y ante hechos ya no digo de violación al orden legal, sino de conductas delictivas, hay una hipócrita, un cínico entendimiento entre Perú Libre y este grupo que en la campaña electoral decían que les habían robado las elecciones, que eran una amenaza, que íbamos a ir a Cuba. Hoy en día hay un entendimiento. Sí, pero esas divisiones son caóticas y extrañas, ¿no? Porque hay esta coalición de conservadores pro vida, pro familia, de izquierda y derecha, o sea, fujimoristas con APP y Perú Libre, y por otro lado hay un sector, el progresista, que puede haber progresismo de izquierda y de derecha, pero el progresismo de derecha como que no está representado en el Parlamento, ¿no? Yo no lo sé, pero también hay un grupo de parlamentarios que sin ningún pudor pide que rompamos nuestros compromisos internacionales, ¿no? Entonces, sí, sobre todo fujimoristas, también de Avanza País, bueno, que sería lo más cercano a una bancada liberal, ¿no? Por esa razón considero y creo que en este momento quien afecta la imagen internacional, la estabilidad política del país con esta clase de bravatas y de iniciativas es el Parlamento. Pero usted, que es de un partido que se llama Libertad Popular, que es un liberalismo, digamos, de centro, derecha, ¿no encuentra
similares en el Parlamento con los que podrían tener un diálogo fructífero? Yo creo que dialogar es una obligación en democracia, pero coincidir con personas que violentan el orden constitucional, que son reincidentes en sus posturas de quebrantar la separación de poderes, el respeto al orden legal, es bien difícil llegar o calificar a esas personas como defensores de la libertad. Bueno, muchas gracias, Pedro Cateriano. Tenemos que ir con las noticias del Parlamento y nos despedimos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Por favor, puede partir el mazo y coger una carta y leerla. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Vallejo. Bueno, le salió un poema. Verso de Vallejo. Qué bueno. En un momento en el cual la niñez es la más afectada, ¿no? Se ha disparado la anemia, los colegios siguen abandonados, sin agua potable, y un futuro que desgraciadamente no se avisora mejor por exclusiva responsabilidad, o mejor dicho, de irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Valga Vallejo para recordar nuestros dramas. Y para tener también el propósito de enmienda. Ojalá las autoridades que tienen un origen democrático y por lo tanto la responsabilidad de defender al pueblo enmienden en favor de los ciudadanos. Muchas gracias, Pedro.